Isaías 61 del 1 al 6. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Juan capítulo 1 versículos del 19 al 28 dice: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cómo agradecer lo que hiciste por mí en la cruz? No lo merecí, pues tu sangre derramaste por amor, y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, todo se lo debo a Él. A Dios sea la gloria
sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por su sangre me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Muy bien, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da a todos de compartir su palabra con el propósito de aprender y de poner en práctica. Siempre, siempre, hermanos, la idea no es solamente escuchar, sino poner en práctica, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones? Que ese sea el principal enfoque en nosotros. Amén. Entonces, el Evangelio de Juan comienza con la narración del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, son dos personajes diferentes, ¿no? Uno es Juan el Evangelista, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de primera, segunda y tercera de Juan, y muy seguramente el escritor del Apocalipsis. Y otro es Juan el Bautista, que era, por así decirlo, al menos por parte de María, era el primo del Señor Jesús, ¿no? Juan el Bautista. Entonces, el Evangelio de Juan nos narra el principio del ministerio, no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. Se le llamaba así como Juan el Bautista porque él bautizaba. Él no se inventó el bautismo de hecho incluso ni siquiera es judío, eso viene de otras partes, creo que de los fenicios. Tiempos antes de que se constituyera el pueblo de Israel, ya practicaban el rito del bautismo. Pero él lo adapta también y lo adopta bajo el pueblo de Dios también. Recordemos que la Biblia nos habla, por ejemplo, que el pueblo de Israel fue bautizado bajo la nube, ¿cierto? El término bautizar significa sumergir, es cuando nos sumergimos, ¿no? Y nos sumergimos básicamente en el Señor y nos podemos sumergir en el agua, pero ya esos son símbolos solamente, ¿no? O sea, hemos sido llamados a sumergirnos en Cristo, en el Señor, amén. Entonces, empieza narrando el comienzo de este ministerio tan importantísimo. Sin embargo, Juan Bautista siempre habló del enfoque. Su enfoque era encaminarnos al Señor, ¿no? Preparar el camino de una persona de la cual, decía él, no soy digno de desatar o de amarrar las correas de su calzado, ¿no? Era una voz del que clama en el desierto. Entonces eso siempre fue el enfoque de él. Es curioso, ¿verdad? Porque aunque era su ministerio, aunque era parte de lo que hacía él, pero nunca se exaltó él mismo, siempre su enfoque fue ese. Bueno, muy bien, eso lo reiteraba y para él era supremamente claro. ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba causando un grave malestar en ciertas personas, especialmente en los líderes religiosos, ¿verdad? Porque los estaba denunciando fuertemente, ¿no? Eso llamó la atención del pueblo. Pero carambas, hay alguien que está sacando la cara por nosotros. Él no lo hacía de manera hipócrita. Juan el Bautista no lo hacía con el propósito de ganar adeptos, de que lo quisieran, con el propósito simplemente de lanzar unas arengas, no, de un discurso político solamente para que lo quisieran. No, él estaba hablando la verdad y les decía duro: ustedes son unos sepulcros blanqueados, así como se lo dijo el Señor también a ellos. Ustedes son hipócritas, les dio durísimo, ¿verdad? La clase dirigente religiosa de su época, es decir, fariseos, saduceos, escribas, los doctores de la ley, los rabinos, los sacerdotes, todo el mundo, ¿verdad? Pero no solo a ellos, al pueblo también, al pueblo raso, al pueblo llano también le daba durísimo. Y les digo, ustedes están equivocados,
Ustedes no han recibido palabra del Señor y ustedes siguen contentos en sus caminos y en sus pecados. No solo eso, sino también habló, dice la Biblia, por ejemplo, que a los soldados les dice, conténtense con su salario. Eso no significaba que les estaba diciendo no pidan un aumento, no. Les estaba diciendo era que no extorsionen, no roben a otras personas simplemente para llenar sus bolsillos, no. Confórmense con lo que les da el gobierno. Me imagino que era algo muy bueno, ¿no? Este era un ejército judío, naturalmente, pero no era un ejército propiamente dicho, era una guardia del pretorio, era una guardia del palacio de Herodes, ¿no? Porque Roma, que eran los que mandaban, ellos no permitían ningún ejército, que alguna nación por ahí tuviera un ejército. No eran unos soldados, sí, pero que era como la guardia personal, perdónenme, del rey Herodes, que era el rey en ese momento de los judíos, y les estaba dando duro, mejor dicho, a todo el mundo les estaba dando duro. Él entendía, aquí no es justo ni a uno, ni siquiera yo. O sea, él estaba incluido en todo eso, ¿verdad? Sin embargo, proclamaba, detrás de mí viene uno que ese sí es justo. Detrás de mí viene uno que ese no tiene pecado, que ese no ha cometido injusticia, que ese no ha llenado su corazón de maldad, del cual yo no soy digno de atar las correas de sus zapatos. Para él era claro. Entonces él estaba levantando como ampolla entre muchos. Si yo quisiera leer el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 5, ustedes lo pueden leer en su casita también. Mateo 3, 5 dice, y salía a él, está hablando de Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que no era solamente ganar adeptos, era gente que era confrontada y gente que reconocía que estaba pecando y confesaban sus pecados. Interesantísimo, ¿verdad? Confesaban sus faltas. Había un acercamiento hacia Dios. Imagínense que desde el último libro del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, había pasado más o menos 250 años, casi 300 años, donde no hubo profeta, donde no hubo palabra de Dios, donde no hubo absolutamente nada de nada. En todo ese pueblo, en todo ese tiempo, perdónenme, el pueblo pues simplemente se desvaneció, el pueblo simplemente espiritualmente murió, ya no tenían esperanza, ya no era una nación grande, una nación importante como en la época de los reyes, especialmente de Saúl, que comenzaron a ser importantes, luego con David y se consolidaron con el rey Salomón, ¿no? Ya no eran esos importantes, entonces les tocaba agachar la cabeza y pues Dios se olvidó de nosotros, nosotros también nos vamos a olvidar de Dios. Esa era como más o menos la política, el pensamiento, ¿no? Pero de repente llega en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto, mandado por el Señor, Juan el Bautista, ¿no? Y empieza a darles duro el corazón. Pero lo más importante, mis hermanos queridos, es que tocó muchas fibras y la gente se bautizaba, pero no como un rito, se bautizaba, pero no como algo muy bonito, no como algo muy agradable, no como algo religioso. No se bautizaban solamente para decir, mire, yo con esto tal vez Dios me va a bendecir y me va a dar un buen empleo y me va a dar casa y carro y finca. No, se bautizaban, pero era porque confesaban sus pecados. Y naturalmente el propósito era ¿cuál? Apartarse. No era solo confesar, sino apartarse de los pecados también. Muy bien. Entonces, claro, con todo este estruendo, la gente empezó a decir, bueno, pero un momento, ¿quién es él? ¿Quién es este hombre? Entonces, me imagino, dice que los judíos nombraron una comisión, ¿verdad?, de notables, y la enviaron a Juan el Bautista para que a él le preguntaran, bueno, ¿y usted quién es, muchachón? ¿Usted quién es? ¿Tú quién eres? ¿No? Y esta comisión me imagino que era parte de los nobles de Israel, ¿verdad? Que habían algunas personas con cierto dinero, con cierta cultura, con cierta capacidad económica, y hablan con sacerdotes y con levitas. ¿Por qué con ellos? Porque eran la autoridad religiosa, ¿no? El tema era allí religioso, porque había un grupo llamado los celotes, ¿no? Los celotes eran los revolucionarios de esa época de Israel,
¿no? Entonces ellos estaban por allí en las montañas, pasaba un grupo de romanos y ellos a veces los atacaban, ¿no? El problema es que derrocar a Roma sí era imposible, imposible porque Roma era un ejército muy bien fundamentado, muy bien estructurado, eran unos guerreros impresionantes que no cumplieron un servicio militar como ahora de 2 años, de 18 meses, sino eran por lo menos 20 años, ¿verdad? El ser soldado era toda una profesión, ¿no? Y eran muchísimos, muchísimos, miles y miles y miles, cientos de miles. Entonces, pero los celotes estaban haciendo lo que podían, ahí, como pudieran, ¿verdad? Entonces, la gente se da cuenta, no, este Juan el Bautista no es celote, su discurso no es político, él no busca derrocar a Roma, él está confrontando al pueblo con sus pecados, con su relación con Dios. Entonces vamos a enviar a unos religiosos, a unos sacerdotes y a unos levitas. Ellos entienden de las escrituras, o sea, lo que era el Antiguo Testamento, ellos entienden, ellos saben, ellos están mejor capacitados que nosotros en esos temas, que le pregunten quién es. Entonces van ellos, ¿no? Es lo que hemos leído, van ellos y le hacen esas preguntitas, ¿cierto? Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora, la respuesta de Juan es muy sencilla. Juan hubiera podido exaltarse, ¿verdad? Juan hubiera podido decir, mire, la verdad es que yo soy una persona muy consagrada a Dios. Yo soy una persona muy santa y debido a mi santidad y debido a mi consagración y debido a todas mis capacidades mentales y todo lo que yo puedo dar, Dios me escogió para darles a ustedes un mensaje, ¿no? Es decir, ustedes no son importantes, aquí el importante soy yo. Por eso estoy armando tanto tierrero. Pero no, al contrario, él nunca dijo que él era el importante, que él era el indispensable, que él era el hombre de Dios, el hombre del momento, la persona que traía la solución y la respuesta a todos sus problemas. No, él simplemente dijo, yo no soy nadie. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Se imaginan ustedes qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto, hermanos queridos? Nada. Usted puede ir al desierto con una cantidad de dinero, con bolsas llenas de dinero, y no puede comprar lo más delicioso para la cena, o sea, una Coca-Cola. No la puede comprar porque no hay nada, ni agua. Y él se pronunciaba a sí mismo como una persona que estaba anunciando algo, ¿verdad? En el desierto, allí no hay nada. Tal vez nadie me ponga cuidado, tal vez nadie me ponga atención. Si algunos se han arrepentido de sus pecados, qué bueno, maravilloso, eso es ganancia. Pero yo no soy nadie, yo simplemente estoy anunciando que alguien viene. Por ejemplo, ustedes han visto en televisión muchas veces cuando están anunciando un concierto, ¿no? Que ya no hay conciertos presenciales, pero cuando se anunciaba un concierto, ¿no? Entonces por televisión y decía boletería en tal parte, ventas de boletas en tal parte, ¿no? O cuando había un partido de fútbol importantísimo, venta de boletas en tal parte, venta de boletas en tal parte. Ya no hay venta de boletas porque los estadios están vacíos, pero era la publicidad, o sea, lo importante no era la persona que daba el anuncio, lo importante no era ni siquiera el lugar donde vendían las boletas. ¿Qué era lo importante? Los que iban a dar el concierto, pero se anunciaba con anterioridad. No podía decir, bueno, muy bien, pasó un concierto ayer o la semana pasada. No, ya no servía, ¿no? Porque nadie se dio cuenta, pero se anunciaba con anterioridad. Eso simplemente era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, anunciando una publicidad. ¿Qué es una publicidad para alguien que realmente vale la pena? Para alguien que realmente es importante. Es el Señor Jesús. Para ese es el que yo estoy promocionando todo esto, por así decirlo. Ese era el ministerio de Juan, eso le tocó a él y bienvenido. Algunos podríamos decir, pero qué triste, ¿verdad? Porque es tan bueno recibir los aplausos, es tan bueno tener fama, es tan bueno tener poder, es tan bueno tener mucho dinero, es tan bueno decir, mire, yo soy la persona del momento, el hombre que trae las respuestas a todas sus inquietudes, a todos sus problemas. Pero no, qué triste, ¿verdad? A él le tocó ser una voz en el desierto. Pero ¿saben qué? Aparentemente muy triste.
pero realmente era el mejor ministerio que existía, que era el de preparar el camino del Señor. Y él reconocía, y había algo importantísimo en Juan. Por así decirlo, él era un hidalgo. Ustedes han oído esa palabrita, hidalgo. Hidalgo significa hijo de alguien, ¿no es cierto? Pues yo tengo cierto conocimiento. Es muy común, no solo en Colombia, sino básicamente en América Latina, que fulano de tal es el secretario de no sé qué. ¿Y quién es fulano de tal? Nadie lo conoce, pero es hijo de tal, es sobrino de tal persona importante, es el tío de no sé quién, es el yerno de no sé quién. Entonces a él no lo conocemos, pero sí conocemos a su papá, a su tío, a su hermano, y son importantísimos, ¿no? Esos son los famosos hidalgos, ¿no? Entonces, son muchachos que van por ahí por la carretera con unos carros de marcas elegantísimas y van a toda velocidad. ¿Y quiénes son ellos? No, a lo mejor ni saben escribir. Pero el papá es supremamente millonario o multimillonario, es hijo de alguien importante, ¿no? De ahí también se salió la famosa frase: ¿usted no sabe quién soy yo? No, pues mire, yo tampoco sé, pero soy hijo, mi papá es tal, ¿verdad? O mi tía es la alcaldesa de no sé dónde, o la senadora tal, o el magistrado tal. Entonces, eso hubiera podido también decir Juan. ¿Yo quién soy? Pues imagínense, mi papá es un sacerdote del pueblo de Israel, casi nada. No es un levita, es un sacerdote, una persona respetada, una persona a la cual, la cual se metía al Santísimo también. Habían lugares, ¿verdad? El lugar santo, donde estaban todos los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde un sacerdote, el principal, entraba ahí y mecía una ofrenda para el Señor, adoraba al Señor. Una vez al año a él le tocaba, ¿verdad? Él no hubiera podido jactarse de eso. Mi papá es un sacerdote, ha sido una persona importantísima, estuvo en el lugar santísimo, así que yo soy una persona respetable. Si usted se viene a meter conmigo, si usted viene a dudar de lo que yo digo, le pongo a mi papá, a ver qué va a poder. Sin embargo, él dice: no, yo simplemente soy una persona que estoy aquí vestido con vestido de piel de camello. Mi alimentación es muy básica, supremamente básica, ni como carne siquiera, ¿verdad? Pero amo al Señor con todo mi corazón. Y la verdad, no soy nadie. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, verdad? A él no le interesaba. A Juan el Bautista no le interesaba ser alguien. A Juan el Bautista no le interesaba los títulos, ni el dinero, ni la ropa, ni las modas, ni ser reconocido, ni ser aplaudido. Él simplemente decía: sí, yo no soy nadie, pero pertenezco a... Ni siquiera dijo: yo soy primo del justo, yo soy primo del Hijo de Dios. Ni siquiera mencionó eso, ¿verdad? Gracias al Señor por personas como él, por personas como Juan el Bautista. De hecho, una de sus palabras que menciona, creo que en el Evangelio de Mateo, es necesario. Claro, la gente lo tenía en un pedestal, en un lugar muy alto, aunque él no se jactaba de eso, pero la gente lo sube, lo baja a todo el mundo. Él decía: mire, la verdad, es necesario, ustedes me tienen aquí, pero es necesario que yo mengüe, que yo baje, que mi yo se aplaste más, pero que él, refiriéndose al Señor Jesús, pero que él crezca. Es necesario que yo baje para que él crezca. ¿Se dan cuenta? Es necesario que él baje para que él crezca. Yo recuerdo hace muchos años, cuando se hacían campañas en los parques, en los estadios, en algunas plazas de toros, que se anunciaban campañas con evangelistas, ¿no? Y habían carteles grandes, enormes: la sanidad de Dios, y el evangelista tal, y venga y traiga a sus enfermos, y traiga esto y traiga lo otro. Realmente no se mencionaba nada de la palabra del Señor, ni de Dios, ni de Jesús, ni nada, sino la publicidad era centrada en el evangelista. Tal vez la culpa no era del evangelista, sino de quien hacía la promoción, ¿verdad? Pero de todas maneras había como un ensalzamiento hacia el ser humano, y uno se olvidaba de Dios. Realmente se olvidaba de Dios. Y si este hermano no ora por mí, y si este hermano no predica, y si este hermano no es el que hace y deshace, entonces no tiene mucho sentido. Juan decía: no.
es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él sea grande en nosotros. Y es una verdad para nosotros, ¿verdad? Debe ser así también, que mi yo se agache más, que mi yo se vea menos, para que el Señor vaya creciendo. Ese era el interés. Y le hacen entonces la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? Elías. O sea, estaban dando como a cierto pie, cierto lugar a la reencarnación. Dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro, había una salvedad con Elías. ¿Por qué? Ya se les voy a decir. Porque Elías no murió. Elías fue una persona que fue arrebatada al cielo. La segunda persona, ¿no? Después de Enoc, la segunda persona que fue arrebatada al cielo sin morir. Entonces, ese es otro tema, por supuesto. Entonces pensaban, bueno, es como no murió, ¿no? Entonces debe venir, seguramente es que ya vino ya diferente físico, me imagino, no sé, porque nadie había conocido a Juan, nadie tenía una foto de él ni nada de eso. Entonces decían, ¿eres tú Elías? ¿Quién había sido Elías? El profeta Elías. Una vez oró el profeta Elías y dejó de llover por más de 3 años. Volvió a orar cuando el pueblo y el rey se arrepintieron y entonces él oró y volvió a llover, ¿no? Claro, Dios era el que hacía el milagro. Luego mató a 450 profetas de Baal y creo que a 400 profetas de Astarot, los mató él mismo, ¿verdad? Él hizo que Dios descendiera fuego del cielo. Era una persona importante, fue partícipe de una resurrección de un joven también. Entonces, Elías era supremamente reconocido entre el pueblo de Israel. Fíjense cuántos años después y era supremamente reconocido. Él hubiera podido decir, sí, me descubrieron, yo soy Elías, el gran Elías, aplausos, pero digo, no, yo, Elías, no, nada que ver con Elías, ¿verdad? Entonces tal vez eres el profeta. ¿A qué se referían ellos con el profeta? Ellos tenían, el pueblo de Israel tenía una referencia al profeta, la que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, quiero leerles, 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces era un personaje importantísimo. Ay, viene un profeta, Dios va a mandar un profeta también del porte de Moisés. Entonces le preguntan a él, bueno, listo, no es la reencarnación de Elías, y les aclaro ya a todos, ¿verdad? Los que estén pensando que entonces era la reencarnación de que no, reencarnación no existe, no hay reencarnación. Eso de que yo en mi vida anterior fui una bailarina y un pirata, no, eso no es cierto. Entonces, pero les había anunciado Moisés, Dios a través de Moisés, un profeta, ¿verdad? Tú eres el profeta, es entonces la persona grande, importante que iba a hacer esto. Así, no, él hubiera podido decir sí, pero dijo, no, tampoco soy el profeta, ¿qué pesar? Entonces, ¿eres tú el Mesías? No, menos, ¿cómo me va a comparar? Yo soy el que estoy preparando el camino para ese Mesías. ¿Cómo les parece, un muchachón? A él no le interesaba ser alguien, a él no le importaba todos estos nombramientos. ¿Por qué a nosotros sí nos preocupa tanto ser importantes, verdad? ¿Por qué nosotros estamos muchas veces tan afanados por cosas materiales? Cuando el Señor dice, mire, esas son cosas que yo se las doy sin problema. ¿Por qué se afanan tanto por eso? ¿Por qué se angustian si no tienen una cama, si no tienen un carro, si no tienen una casa? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se estresan cuando tienen una deuda? ¿Por qué no pueden dormir? Yo les ayudo. Concéntrense en el reino de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Eso sí que los tiene que desvelar. Eso sí que los tiene que preocupar. El resto yo se los doy, no hay problema. Miren las aves de los cielos, ¿no? Entonces, eso era el mensaje del Señor para ellos en esa época y para nosotros también, ¿verdad? No nos interesemos tanto por ser alguien, por cubrir todas nuestras deudas, porque no tengamos ningún problema, porque seamos alguien importante. Preocupémonos por buscar básicamente el reino de Dios y su justicia. Es tanto que, mire, ya para los judíos el bautismo era algo muy oficial. O sea, no todo el mundo podía bautizar, por eso dicen, bueno, tú no eres alguien importante porque bautizas, ¿no?
sea, muy sencillo, porque es que yo bautizo simplemente con agua. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer eso. Pero viene ese alguien que le estoy mencionando y él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Como lo dijimos hace 15 días, si no estoy mal, ese bautismo con fuego es ese cambio revolucionario desde el corazón, de lo profundo del corazón, donde el Señor empieza a romper cadenas, a sanar heridas, a sanar enfermedades, a rescatar personas del hoyo del pecado. Eso es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hermanos, permitamos que Dios nos bautice con su Espíritu Santo de esa manera, revolcando nuestros corazones, que rompa todos hábitos, viejas costumbres, cosas que a Él no le agradan, para que podamos ser testigos suyos. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos tantas gracias por ese amor tan grande, por esa fidelidad tuya, porque enviaste a un mensajero llamado Juan el Bautista a preparar el camino tuyo, Señor. Y hoy, Señor, somos esos discípulos tuyos, Señor. Queremos también que nuestro yo mengue para que tú crezcas en nosotros. Queremos que tú nos bautices con tu Espíritu Santo siempre, revolucionando nuestros corazones, Señor, dándonos ese amor correcto, ese amor perfecto, Señor, el cual solo puede venir de ti, Señor. Hoy yo te pido por mis hermanos que están desalentados, que están tristes, que están aburridos, afligidos, a veces, Señor, también queriendo, Señor, ya congregarse, Señor. Padre, ayúdalos, sosténlos, fortalécelos y llénalos de ti, llénalos, Señor, de tu presencia. A los hermanos que están enfermos también pedimos que tú pongas tu mano sanadora, tu toque, Señor, solo tú puedes hacerlo. Entonces pedimos que extiendas tu mano sanadora sobre ellos. Y te damos gracias porque eres tú quien lo haces, porque eres tú, Dios soberano, el Todopoderoso, en quien confiamos plenamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, los amamos de todo corazón.